Gotas de Misericordia presenta San Francisco de Borja. La familia Borja era una de las más célebres del Reino de Aragón, España. Alcanzó fama mundial cuando Alfonso Borja fue elegido papa con el nombre de Calixto III. A fines del mismo siglo hubo otro papa Borja, Alejandro VI, quien tenía 4 hijos cuando fue elevado al pontificado. Para dotar a su hijo Pedro, compró el ducado de Gandía, en Valencia, España. Pedro, a su vez, lo legó a su hijo Juan, quien fue asesinado poco después de su matrimonio. Su hijo, el tercer duque de Gandía, se casó con la hija natural de un hijo de Fernando V de Aragón. De este matrimonio nació el 28 de octubre de 1510 Francisco de Borja y Aragón, nuestro santo, quien era nieto de un papa, Alejandro VI, y de un rey, Fernando, y además primo del emperador Carlos V. Una vez que hubo terminado sus estudios, a los 18 años, Francisco ingresó en la corte de este último. Por entonces ocurrió un incidente cuya importancia no había de verse sino más tarde. En Alcalá de Henares, Francisco quedó muy impresionado a la vista de un hombre a quien se conducía a la prisión de la Inquisición. Ese hombre era Ignacio de Loyola. En 1543, a la muerte de su padre, heredó el ducado de Gandía. Como el rey Juan de Portugal se negó a aceptarle como principal personaje de la corte de Felipe II, quien iba a contraer matrimonio con su hija, Francisco renunció al virreinato y se retiró con su familia a Gandía. Ello constituyó un duro golpe para su carrera pública, y desde entonces el duque empezó a preocuparse más de sus asuntos personales. En efecto, fortificó la ciudad de Gandía y reparó un hospital. Por entonces, el obispo de Cartagena escribió a un amigo suyo: durante mi reciente estancia en Gandía, pude darme cuenta de que don Francisco es un modelo de duques y un espejo de caballeros cristianos. Es un hombre humilde y verdaderamente bueno, un hombre de Dios en todo el sentido de la palabra. Educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por su servidumbre. Nada le agrada tanto como la compañía de los sacerdotes y religiosos. El mismo año que fue nombrado virrey de Cataluña, Francisco recibió la misión de conducir a la sepultura real de Granada los restos mortales de la emperatriz Isabel. Él la había visto muchas veces rodeada de aduladores y de todas las riquezas de la corte. Al abrir el ataúd para reconocer el cuerpo, la cara de la difunta estaba ya en proceso de descomposición. Francisco entonces tomó su famosa resolución: no servir nunca más a un señor que pudiese morir. Comprendió profundamente la caducidad de la vida terrena. Algunos años más tarde, estando enferma su esposa, pidió a Dios su curación y una voz celestial le dijo: tú puedes escoger para tu esposa la vida o la muerte. Pero si tú prefieres la vida, esta no será ni para tu beneficio ni para el suyo. Derramando lágrimas, respondió: que se haga vuestra voluntad y no la mía. La muerte de doña Leonor, su esposa, ocurrida en 1546, fue un gran dolor para Francisco. El más joven de sus 8 hijos tenía apenas 8 años
cuando murió doña Leonor. El mismo año, el beato Pedro Fabre se detuvo unos días en Gandía y Francisco hizo los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. El 2 de junio hizo los votos de castidad, de obediencia y de entrar en la compañía de Jesús. El beato Fabre partió de ahí a Roma, llevando un mensaje del duque a San Ignacio, comunicando al fundador de la Compañía de Jesús que había hecho voto de ingresar en la orden. San Ignacio se alegró mucho de la noticia. Sin embargo, aconsejó al duque que difiriese la ejecución de sus proyectos hasta que terminase la educación de sus hijos y que, mientras tanto, tratase de obtener el grado de doctor en teología en la Universidad de Gandía, que acababa de fundar. También le aconsejaba que no divulgase su propósito, pues el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. Francisco obedeció puntualmente. Pero al año siguiente fue convocado a asistir a las Cortes de Aragón, lo cual estorbaba el cumplimiento de sus propósitos. En vista de ello, San Ignacio le dio permiso de que hiciese en privado la profesión. 3 años después, el 31 de agosto de 1550, cuando todos los hijos del duque estaban ya colocados, partió este para Roma. Se encontró con San Ignacio y después de renunciar al ducado de Gandía, ingresó en la Compañía de Jesús a la edad de 44 años. 4 meses más tarde, volvió a España y se retiró a una ermita de Oñate, en las cercanías de Loyola. Desde ahí, obtuvo el permiso del emperador para traspasar sus títulos y posesiones a su hijo Carlos. Enseguida se rasuró la cabeza y la barba, tomó el hábito clerical y recibió la ordenación sacerdotal en la semana de Pentecostés el 26 de mayo de 1551. El duque, que se había hecho jesuita, se convirtió en la sensación de la época. El Papa concedió indulgencia plenaria a cuantos asistiesen a su primera misa en Vergara, y la multitud que congregó fue tan grande que hubo que poner el altar al aire libre. Su propósito de renunciar a los honores se vio también probado en la vida religiosa. Carlos V lo propuso como cardenal, pero Francisco no aceptó. Los superiores de la casa de Oñate le nombraron ayudante del cocinero. Su oficio consistía en acarrear agua y leña, en encender la estufa y limpiar la cocina. Cuando atendía a la mesa y cometía algún error, el santo duque tenía que pedir perdón de rodillas a la comunidad por servirla con torpeza. Inmediatamente después de su ordenación, empezó a predicar en la provincia de Guipúzcoa y recorría los pueblos haciendo sonar una campanilla para llamar a los niños al catecismo y a los adultos a la instrucción. Por su parte, el superior de Francisco le trataba con la severidad que le parecía exigir la nobleza del duque. Indudablemente que el santo sufrió mucho en aquella época, pero jamás dio la menor muestra de impaciencia. En cierta ocasión, en que se había abierto una herida en la cabeza, el médico le dijo: «Temo, señor, que voy a hacer algún daño a vuestra gracia». Francisco respondió: «Nada puede herirme más que ese tratamiento de dignidad que me dais». Después de su conversión, el duque empezó a practicar penitencias extraordinarias. Era un hombre muy gordo, pero su talle empezó a estrecharse rápidamente. Aunque sus superiores pusieron coto a sus excesos, San Francisco se las ingeniaba para inventar nuevas penitencias.
Más tarde, admitía que, sobre todo antes de ingresar en la compañía de Jesús, había mortificado su cuerpo con demasiada severidad. Durante algunos meses predicó fuera de Oñate. El éxito de su predicación fue inmenso. Numerosas personas le tomaron por director espiritual. Él fue de los primeros en reconocer el valor grandísimo de Santa Teresa de Jesús. Después de obrar maravillas en Castilla y Andalucía, se sobrepasó a sí mismo en Portugal. Desde el momento de su conversión, San Francisco de Borja, canonizado en 1671, cayó en la cuenta de la importancia y de la dificultad de alcanzar la verdadera humildad, y se impuso toda clase de humillaciones a los ojos de Dios y de los hombres. Cierto día, en Valladolid, donde el pueblo recibió al santo en triunfo, el padre Bustamante observó que Francisco se mostraba todavía más humilde que de ordinario y le preguntó la razón de su actitud. Él replicó: esta mañana, durante la meditación, caí en cuenta de que mi verdadero sitio está en el infierno y tengo la impresión de que todos los hombres, aún los más tontos, deberían gritarme: ve a ocupar tu sitio en el infierno. Un día confesó a los novicios que durante los 6 años que llevaba meditando la vida de Cristo, se había puesto siempre en espíritu a los pies de Judas, pero que recientemente había caído en cuenta de que Cristo había lavado los pies del traidor, y por ese motivo ya no se sentía digno de acercarse ni siquiera a Judas. Francisco no se dejó engañar por el mundo. Sabiéndose nada, confió todo en Jesucristo y logró la santidad. Fue canonizado en 1671. En mayo de 1931, su cuerpo, venerado en la casa religiosa de Madrid, fue quemado en el incendio que causaron los revolucionarios. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.